Bueno, ya comenzó a grabarse la clase, chicos y chicas. De entrada, bueno, varios puntos. En relación a la semana pasada, que tuvimos una sola clase presencial y las demás fueron a través de dinámicas que les dejé. Se supone que con la dinámica les iba a evaluar como la asistencia. La dinámica es como si lo hubiéramos hecho en la clase presencial, ¿sí? Yo conectado y poniéndoles el podcast o poniéndoles la actividad, dándoles las instrucciones a través de palabras y ustedes iban a hacer la actividad durante la clase. Como no iba a poder estar conectado de manera directa, por eso es que se los escribí todo lo que les íbamos todo lo que íbamos a hacer en las clases del lunes y el martes, ¿no? Entonces, quienes me enviaron sus ¿cómo se llama? Sus actividades, pues con eso se les evaluó las asistencias de las clases previas, ¿sale? Entonces, por otro lado, otro aviso es, tengo por ahí unas 2 o 3 personas que me deben trabajos, ¿sí? Me deben trabajos de los que pide la plataforma de Moodle. No los han entregado, ya no me han solicitado extensión. Entonces, sí les pediría, porque les dejé ahí por mensaje de Moodle, como para saber la situación que estaba pasando, ¿sí? Y que puedan ponerse en contacto conmigo, porque creo que para algunos un trabajo ya se vence como esta semana, es la última oportunidad. Entonces, sí les pido, bueno, que se acerquen conmigo para que podamos revisarlo, ¿sale? Y que no se vean perjudicados, porque pues estamos en una clase de desarrollo. Si se fijan, las actividades que les dejé el lunes y el martes tienen que ver con dinámicas o ejercicios para que ustedes hicieran reflexiones, tanto teóricas, por ejemplo en el podcast eran reflexiones teóricas porque una psicóloga clínica les está explicando ciertos temas, y por otro lado que revisaran y que hicieran como esta resonancia de qué les pasaba a ustedes, ¿no? Con lo que escuchaban de esta psicóloga clínica. Ya me di a la tarea de revisar sus trabajos, chicos y chicas. Ya saben que yo trabajo que dejo, trabajo que reviso. No dejo un trabajo nada más por dejarlo y me desentiendo, ¿no? Entonces, el día de hoy tuve tiempo para ponerme a leer todos y cada uno de los trabajos de los que me enviaron, ¿sí? De tanto el trabajo de las emociones como el trabajo del podcast. En las de las emociones era un análisis de, pues, de qué similitudes y diferencias hay en cuanto al aprendizaje con sus papás, en cuanto a la expresión de las emociones, ¿sí? Y luego cómo eligen parejas o amistades con cierto tipo de características, ¿no? Que se complementan, ¿no? Ahí la famosa frase de siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Entonces, si se fijan, estas dinámicas fueron dinámicas de desarrollo, ¿sí? De desarrollo personal y teórico, ¿sí? Teórico, ¿por qué? Porque en una se hablaba de la teoría, pero por ahí yo creo que a muchos les pudieron caer muchos veintes. Incluso, bueno, en lo que estuve leyendo de varios de sus trabajos, no voy a decir en específico tal persona o tal persona, pero sí hubo algunas situaciones que quiero aclarar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaban en sus trabajos de la dependencia y la codependencia, nada más quiero aclarar, cuando se está en una relación de violencia, chicos y chicas, el dependiente, ¿sí? Es el agresor o la agresora, y el codependiente es la víctima, ¿sale? Porque por ahí en unos trabajos donde hablaban de situaciones de violencia, donde se planteaban más bien como víctimas, hablaron de yo me identifico como una persona dependiente. Entonces, ahí no hablas de dependencia, ahí hablamos de codependencia si tú fuiste la víctima, ¿no? Entonces, nada más quiero hacer estas aclaraciones teóricas, ¿sí? Para que no se me vayan con una idea errónea o confusa, ¿no? De hecho, en el podcast también lo explica esta psicóloga, ¿sale? Entonces, el miércoles pasado terminamos la actividad de hace 2 semanas, ¿sí? Pero no iba a dejar pasar por alto, bueno, los escritos o las reflexiones que ustedes compartieron a través de
de los escritos que les pedí para la clase del lunes y el martes pasado. Sí, como les digo, o sea, yo sí leo sus trabajos, ya los leí, ¿sí? Los que me los enviaron, ¿no? Que fueron parte como de las actividades de esos 2 días. Ya los leí, estuve revisando la información de lo que pusieron, eh, algunos de ustedes, la mayoría bastante comprometidos con la información que pusieron, ¿no? Cómo se empapan de la información, cómo reflexionan, cómo hablaron de que les cayeron veintes, ¿no? De que hubo cosas que les hicieron resonancia, ¿no? Entonces, recuerden, siempre los materiales audiovisuales pueden ser un punto importante para que nosotros caigamos en cuenta de varias cosas, ¿no? Incluso yo les podría decir que en mi propia terapia, ¿no? Con mis pacientes, les compartí, ¿no? Este material, ¿no? Y entonces, aunque son cosas que hemos reflexionado en la terapia, por otro lado, ellos cuando lo escucharon a través de un podcast, ¿no? Como desde un lugar distinto, que no es el terapéutico de paciente enfrente de terapeuta, pues fue como todavía más claro para ellos, ¿no? O, no había visto esto con tal claridad, ¿no? Entonces, bueno, los terapeutas también hacemos uso de estas herramientas, ¿no? Cuando en ocasiones, pues, nos sirven, ¿no? Nos sirven para poder, tomarlo en cuenta en el consultorio y entonces ya el paciente llega a la terapia y te dice, sí, sí, escuché el podcast y entonces cuando la psicóloga dijo de esto, me sentí identificada por esto, por lo otro, o me sentí identificado por aquello, por esto y por lo otro, ¿no? Y entonces, incluso eso te da como material, ¿sí? Para trabajar en la terapia, ¿sale? Y bueno, como retomando o retornando a lo que fue estas actividades que dejé el lunes y martes pasado, que ahorita las vamos a retomar porque no vamos a dejar pasarlo de largo. Voy a comenzar a compartir pantalla, ¿sí? Ya se está grabando la clase, pero vamos a comenzar a compartir pantalla, ¿sí? Entonces me dicen si se visualiza. ¿Sí? Si no me equivoco, nos quedamos en esta diapositiva y me dicen si se ve, chicos, chicas. Sí se ve, profe. Gracias, Michelle. Entonces, vamos a continuar. Recuérdenme, esta fue la última diapositiva que vimos, ¿verdad? En clases. Ok. Bueno, antes de que avancemos, ¿no? Gracias, compañera Andrea y Michelle. Antes de que avancemos, bueno, les estaba mencionando que en relación al podcast, se dieron explicaciones teóricas, sobre todo en las relaciones asimétricas o en las relaciones de poder, donde se termina ejerciendo la violencia y cuando se termina ejerciendo la violencia, podemos hablar de una relación insana, ¿no? Una relación insana porque todas aquellas sensaciones o sentimientos que tenemos nos tienen en un estado de estrés constante, ¿sí? Y este estado de estrés constante, pues no nos permite estar tranquilos, como la exponente explicaba, con el nudo en el estómago, angustiados y demás. Y entonces, varios de ustedes reflexionaron en sus escritos y me pareció muy interesante cuando hablaban de cómo les hacía como mucho eco o mucho, como mucha importancia el hecho de cuando una persona está viviendo esta situación, cómo lo más importante es no juzgarla, no cuestionarla, porque muchas veces estas personas en estas situaciones lo que necesitan simplemente es ser escuchados sin que se les juzgue o se les diga qué hay que hacer, ¿no? Entonces, retomando con todo esto que venimos manejando de los aspectos de la comunicación, de las habilidades sociales, chicos y chicas,
para lo que viene siendo el desarrollo humano y que les sirva esto a ustedes como personas en un primer momento y como profesionistas de la mano, ¿no? En un segundo momento. Si se fijan, cuando nosotros hablamos de los aspectos de la comunicación, hablábamos nuevamente de que la información que tengamos o la información que tenemos o dominemos respecto a cierto tema es crucial para entender ciertas circunstancias. Y entonces aquí se ejemplifica muy claro en este podcast cómo tener la información clara, ¿sí? Sobre lo que pasa en una situación de violencia o de relación de pareja insana, pues nos puede permitir, ¿sí? Quizás este podcast fue para como para las personas en general, ¿no? O sea, fue compartido para todo el mundo, pero sobre todo a nosotros como profesionistas nos va a servir respecto a la información, ¿no? La información respecto a si un paciente suyo, chicos y chicas, el día de mañana que ustedes estén detrás de consultorio, llega con esta situación, ¿no? Y cómo eso les va a permitir una mejor praxis, ¿sí? Como terapeutas, porque no es lo mismo darle terapia a una persona en situación de violencia a una persona que no está en situación de violencia, ¿no? De ahí de entrada ya tenemos información que es importante. Recuerdo que hace un par de semanas les había preguntado sobre si en algún momento habíamos visto el video del estrés explicado según Walt Disney, si se los había puesto ya cuando les di teorías de la personalidad o fundamentos filosóficos, chicos y chicas. No sé si me puedan como recordar si sí lo habíamos visto o no lo habíamos visto, porque pudiera quedar acorde ahorita a lo que venimos explicando o a lo que se analizó con el podcast, ¿no? Creo que yo se los compartí en las páginas de Facebook de grupo que teníamos, porque creo que siempre les comparto ahí información que luego yo veo y me parece como relevante, ¿no? Que ustedes puedan visualizarla para que se puedan nutrir. Pero no sé si lo vieron. Entonces, creo que me habían dicho que no lo habían visto, ¿verdad, Michelle? Los demás chicos y chicas. Ok, entonces, bueno, vamos a revisar qué pasa con el estrés, chicos y chicas, ¿no? Y cómo el estrés también es un detonante para que el desarrollo humano o la comunicación humana se vea perjudicado, ¿sale? Es un video cortito, vamos a analizarlo para ver qué identifican, ¿no? Y vamos, como les digo, hilando toda la información de todo lo que hemos venido manejando, de las diapositivas, de las dinámicas que hemos hecho, de los podcasts, de los videos que les he puesto, etcétera. Vamos correlacionando toda la información. Comprendiendo miedos y tensiones. Me dicen si se escucha y si se escucha y se ve. Ok. Vale, entonces presten atención, chicos y chicas, y vayan tomando nota. Sí, vayan viendo qué les pasa, si se identifican con algo, así como en el podcast, si se identifican con algo de lo que pasa aquí, ¿sale? Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Si se fijan, esto que aparece en este primer triángulo es el concepto moderno de la salud, ¿sí? La salud en cualquier esfera, ¿no? Que es algo que hemos venido nosotros hablando desde primer cuatrimestre, ¿no? La comprensión del organismo vivo del individuo como un organismo
biopsicosocial, ¿no? Entonces hay que como tomar en cuenta esto. Y incluso en el podcast, ¿no? Se habla también de la no división mente-cuerpo, ¿no? Que implica todo esto. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Eso que acaban de ver aquí en este pedazo de imagen, chicos y chicas, o en este pedazo de video, no sé si se percataron de que todo el cuerpo de este animal se sacudió, ¿sí? Entonces, estuvo en una situación estresante que tuvo que ver con enfrentarse a un depredador y poder escapar de su depredador. Cuando logra escapar, ¿sí? Para liberar el estrés, para liberar la tensión, todo su cuerpo comienza a vibrar, ¿sí? Hay una descarga de la tensión, por eso es que se da este movimiento vibratorio. Esto también pasa en los seres humanos. Lo que pasa es que nos hemos desconectado, ¿sí? De nuestro cuerpo y entonces muchas veces no alcanzamos a percibir las sensaciones en el mismo, ¿sale? Pero, bueno, para que lo tomen en cuenta, esta es una reacción de su sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ha pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado,
una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental basada en el temor generada dentro de uno mismo se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud.
Muy bien, chicos y chicas. Bueno, este es el video, ¿no? Que les quería como compartir porque también hablamos de las emociones, ¿no? En específico de las emociones primarias. Y bueno, en este video que les acabo de poner hace alusión a el estrés, ¿sí? El estrés crónico y cómo el estrés crónico puede desencadenar en enfermedades psicosomáticas, ¿sale? ¿Y qué tal les pareció este video, chicos y chicas? ¿Les hace eco? ¿Les resuena? Ahí creo que Michelle está escribiendo en el chat. Los demás chicos y chicas, ¿cómo van? ¿Lograron relacionar la información de este video con lo que hemos venido abordando, tanto en las dinámicas de grupo como en la información teórica? Okay, entonces parece ser que Michelle de manera personal se identificó. Los demás chicos y chicas, ¿por qué creen que les dejé esta actividad de la matea de las emociones y que identificaran su relación con el parecido a su mamá o a su papá y que además identificaran como sus propias reacciones? Si ustedes tienden a estar más alegres que enojados, más tristes que con miedo, más con miedo que con enojo. ¿Para qué creen que fue esta dinámica? O sea, ¿qué sentido tiene, qué finalidad tiene que ustedes se percaten de esta información? Los demás chicos y chicas, si alguien quiere abrir el micrófono. Ok, compañera Juana, gracias por lo compartido. Los demás chicos y chicas, Mi meta es ayudar. ¿qué relación encuentran? ¿O qué entendieron por la actividad de la matea? ¿Para qué sirve esta dinámica? ¿Para qué creen que sirva? ¿Algún voluntario o elegimos en la lista? A ver. Ok. A ver. Frida, abra su micrófono, por favor, compañera, y compártanos su experiencia. Bueno, yo siento que la actividad como que fue dejada por el motivo de que es bueno, como usted dijo, identificar las emociones o los sentimientos que podemos llegar a tener. Y yo siento que es bueno porque le pones como nombre o sabes ya
como identificar o como saber qué es lo que pasa contigo, y el tener esa certeza en cierta forma te da un poco de tranquilidad, o sabes al menos ya después que te vuelve a pasar alguna situación, pues sabes qué hacer. Ok, compañera. ¿Y qué tanto influye el que nosotros contactemos más con una emoción que con otra a la hora de comunicarnos y relacionarnos con el medio ambiente? Para usted. Pues siento que influye mucho y de manera positiva, porque el saber entra como en un aspecto de la comunicación, como el saber expresarte y saber también entender al otro. Ok, eso es ya ver al otro, pero respecto a lo que pasa con usted, ¿cómo es para usted, por ejemplo, tocar de manera más frecuente, no sé, el enojo que el afecto, por ejemplo? No estoy diciendo que esa sea su situación, pero supongamos que así fuera. ¿Cómo es para usted, por ejemplo, vincularse o relacionarse si usted mayormente se enoja que, que, que el hecho de sentir afecto? Pues siento que si yo llegara a sentir más enojo, eh, que afecto, o tener una emoción, se podría decir, positiva, siento que sí afectaría el hecho de relacionarme, porque, no sé, como que en cierta forma te puedes llegar a retraer o encerrarte en tu mundo, o tener otras emociones que te conllevan a ser como más negativo, no sé cómo explicarlo. O estar a la defensiva, ¿no? Si estamos mayormente Ajá. enojados, pues vamos a estar como de mírame y no me toques. Ahora, por qué le pregunto esto, compañera? Bueno, de entrada, compañero Sinaí, gracias por compartir, compañera. ¿Ustedes en alguna materia ya llevaron la explicación de las emociones básicas y su función? Yo recuerdo que en el cuatrimestre pasado les compartí un PDF sobre las emociones básicas y la función adaptativa y biológica y psicológica que implica para nosotros. Pero ¿qué recuerda de esto, compañero Sinaí? ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven las emociones? Pues las emociones pues tienen una función adaptativa, ¿no? Y lo que hacen pues es ocasionar cambios fisiológicos en el organismo. Entonces, relacionándolo con eso, por ejemplo, si si mi emoción, no sé, predominante es el miedo, pues entonces eso en lo que en un principio pues es, digamos, pues termina afectando a las otras dimensiones, ¿no? A la social y a la física, porque pues entonces puedo estar temeroso, no sé, cuando me acerque a las personas o cuando tenga que ir a hacer un examen, ¿no? O también puedo entrar como en un estado de estrés, ¿no? Que también pues afecta a mi cuerpo. Ok, sí, sí es un poco por ahí, compañero. Bueno, voy a retomar un poquito la explicación de la cuestión de las emociones para seguir con este tema que estamos relacionando con las habilidades para comunicarnos, las habilidades sociales, el desarrollo humano en general. De entrada, chicos y chicas, la palabra emoción viene del latín emovere, ¿sí? Que significa movimiento, ¿sí? Entonces, una emoción es algo que nos mueve, ¿sí? Que nos mueve hacia una acción, ¿sí? A un emovere. De entrada, la emoción adaptativa, como el compañero Sinaí hace referencia, su función precisamente adaptativa tiene que ver con que nos adaptemos a una situación que está ocurriendo en el entorno. Entonces, una emoción es algo que surge a partir de algo que está aconteciendo en el medio ambiente. Si nosotros fuéramos como los animales, ¿no? O sea, en relación a este video del estrés que vimos, este animal que vimos en el video, pues accionó
a partir de algo que le estaba pasando, ¿sí? Que se encontraba frente a un depredador. Entonces, hay una correlación, chicos y chicas, ¿sí? Entre lo que yo siento y lo que pasa en el entorno. Pero de la misma manera como se mencionó en el video, ¿sí? Nuestra imaginación y nuestro pensamiento, que es un gran beneficio, también en ocasiones se vuelve un gran, por así decirlo, pesar o dolor de cabeza. Porque podemos imaginar cosas, ¿sí? Con base a experiencias previas que hemos tenido, ¿sí? En relación a nuestra historia de vida, en relación a nuestros traumas de vida, y entonces suponer situaciones que no están aconteciendo en el momento que nos encontramos, o sea, en el contexto en el que estamos, o que si están ocurriendo, nosotros las vivimos con mayor intensidad de lo que realmente son, ¿sale? Entonces, entendemos que la palabra emoción viene del latín el movere, que implica el movimiento. Una emoción es algo que nos mueve hacia la acción. Y esto que nos mueve hacia la acción está vinculado con algo que acontece en el entorno, ¿sí? Y esto que acontece en el entorno produce en nosotros una reacción, ¿sí? Produce en nosotros una actitud, ¿sí? Hacia una acción, ¿sí? Lo que pasa con el pensamiento y la imaginación es que, pues, estas emociones, chicos y chicas, que son básicas, que son adaptativas, ¿sí? Permítanme tantito. Perdón, es que el perrito empezó a ladrar y, bueno, esas cosas que acontecen en la home office. Entonces, retomando, nosotros nos encontramos frente a situaciones, ¿sí? Que provocan en nosotros sensaciones y a partir de esas sensaciones se desprenden emociones, ¿sí? Entonces, las emociones son como un termostato, chicos y chicas, de lo que nos está aconteciendo en el entorno, si es que tenemos una clara apreciación de lo que realmente estamos sintiendo. Muchas veces lo que realmente sentimos está distorsionado por nuestros mecanismos defensivos, por nuestro pensamiento, por nuestra imaginación, por nuestra idealización, por nuestros traumas, etc. Entonces, los animales es muy sencillo, ¿sí? Ellos están frente a una situación, esa situación evoca en ellos una reacción emocional y a partir de esa reacción emocional viene una acción. Pero en nosotros los seres humanos viene la sensación, la emoción y toda una serie de pensamientos, expectativas, anhelos y demás, ¿sí? Que surgen a partir de eso que está aconteciendo en el entorno. Entonces, eso que acontece en el entorno, ¿sí? Evoca en nosotros emociones, pero no solamente emociones, sino también pensamientos, sentimientos y demás. Con los animales no hay fallo, no hay pierde, ¿sí? Sin embargo, con nosotros los seres humanos, ya como haciendo como énfasis nuevamente a esta actividad que se les dejó, se supondría que en esta actividad donde ustedes reflexionaron sobre cuál es la emoción con la que yo más fácilmente puedo contactarme y expresar, cuál es la emoción que yo difícilmente puedo expresar o contactar, cuál es la emoción que en un segundo plano yo puedo expresar, cuál es la segunda emoción que en un segundo plano me cuesta mucho trabajo expresar, ¿sale? Y entonces, de entrada, el que nosotros reflexionemos sobre esto, chicos y chicas, implica que, por ejemplo, si yo tiendo a ser una persona que la mayor parte del tiempo está enojado, ¿sí? O irritado, ¿sí? Es muy probable que frente a circunstancias ambientales, ¿sí? O contextuales, donde lo que implica tiene que ver con el miedo, ¿sí? Como por ejemplo que me asalten, ¿sí?
Entonces, si me asaltan, entonces, pues lo más elocuente tiene que ver con que sienta miedo, ¿sí? Porque pues el otro está armado y yo no. Entonces, el miedo es una emoción que implica la posibilidad adaptativa de que yo salga y huya o me ponga a salvo de situaciones peligrosas, ¿sí? Pero si entonces yo estoy enojado, sí, posiblemente el enojo es una emoción que tiene que ver con el poner límites y con la injusticia, y entonces me lanzaría a enfrentarme, ¿sí? Y entonces esta distorsión, por así decirlo, o esta incapacidad que los seres humanos vamos generando, ¿sí?, hace que nosotros muchas veces no actuemos conforme a lo que realmente sentimos, porque una emoción puede encubrir a lo que realmente estamos sintiendo. Y entonces nos vinculamos y nos comunicamos y nos relacionamos desde situaciones o circunstancias que no reflejan realmente lo que sentimos, ¿sí? Y eso desencadena problemas en la comunicación, problemas relacionales, y nuestros pacientes llegan a terapia. De hecho, esta dinámica que les puse, chicos y chicas, es una dinámica que extraje del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, ¿sí?, de esta Miriam Muñoz Polit, ¿sí? Precisamente esta mujer tiene un libro sobre las emociones, donde habla sobre ellas, y el trabajo con ellas en la terapia, que es el PDF que yo les pasé en Teorías de la Personalidad 2 hace tiempo, hace 2 cuatrimestres. Entonces, cuando esta mujer explica en una investigación, chicos y chicas, que ya también se los había platicado en una ocasión, pero se los recuerdo, que nosotros como cultura mexicana, ¿sí?, muchas veces, ¿cuál es la única emoción, chicos y chicas, que nos permiten expresar a los hombres en la cultura mexicana? ¿Cuál es la emoción permitida para expresarnos a nosotros los mexicanos como hombres? Efectivamente, Michelle, ahorita voy a leer lo que dijo la compañera Andy y lo que dijo el compañero Yeshua. Nada más termino de expresar esto y ahorita retomamos con lo que los compañeros están escribiendo. Efectivamente, compañero Michelle, el enojo, ¿sí? El enojo es la única emoción permitida para expresarnos. Entonces, culturalmente ya hablamos de un factor social que influye sobre nuestro psiquismo, sobre nuestro pensamiento y sobre nuestra interpretación de la realidad. A su vez, este pensamiento e interpretación de la realidad influye sobre nuestra biología, ¿sí? Entonces, un estado de estrés constante y alterado y enojado implica lo que en el video se decía sobre el estrés, de cómo nuestro hígado constantemente está segregando sustancias, toxicidad, y hace que tarde o temprano el páncreas pierda la carrera frente al hígado, ya no produzca insulina y bienvenida a la diabetes, ¿verdad, chicos y chicas? Entonces, ¿ven ahí la triada de lo social, lo psicológico y lo físico? Entonces, ¿y cuál es la emoción que culturalmente se le permite expresar a la mujer mexicana, Michelle y compañía? ¿Cuál es la emoción permitida para las mujeres? Es la tristeza, que específicamente está asociada a la acción de llorar, ¿sí? Lo que le es permitido a la mujer dentro de esta cultura mexicana, efectivamente, Yeshua, es la tristeza a través del llanto, ¿sí? Y entonces muchas veces escuchas a mujeres decir, no sé por qué lloro cuando estoy enojada. Es que yo cuando estoy enojada lloro, ¿sí? Es un comentario que yo he escuchado cientos de veces por parte de las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa culturalmente con estos dos mandatos hegemónicos, por así decirlos, dentro de la cultura mexicana? Tú como hombre solamente puedes expresar enojo, porque si expresas amor eres bien puto, ¿sí? Tú como mujer solo puedes expresar tristeza, porque si te enojas estás loca, ¿no? Histérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos prejuicios culturales que existen en nuestra cultura.
Precisamente por eso les puse esta actividad, chicos y chicas, ¿sí? Porque en un examen de autoconciencia, ¿sí? O de conciencia, ¿qué pasa cuando culturalmente o socialmente o personalmente solo expresamos ciertas emociones? Por ejemplo, usted, compañero Yeshua, usted que hablaba ahorita de los miedos irracionales y los miedos racionales y los irracionales, ¿sí? ¿Qué cree que pasa cuando nosotros tapamos una emoción detrás de otra? Si puede abrir su micrófono, no sé si puede abrirlo, compañero. ¿Profe? ¿Sí? Ok. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí. ¿Qué considera usted que pasa cuando nosotros, como personas, tapamos una emoción con otra emoción? O expresamos algo que realmente no estamos sintiendo. Híjole, pues creo que el organismo llega a enfermarse, ¿no? Porque no se trata o no se trabaja con la emoción, con la raíz de... Y eso hace, bueno, genera que nuestro estado de ánimo también se vea alterado, ¿no? No haya como este balance que se menciona en el video. Eso por un lado. Por otro lado, nos puede llevar a una frustración constante, ¿no? O sea, usted habló ahorita del factor biológico, ¿no? Por otro lado, No, podemos claro, estar claro. frustrados O sea, porque no estamos expresando realmente lo que sentimos, ¿no? Hay una cuasi satisfactor, ¿no? No hay una satisfacción real. Entonces, siguiendo como esto que les explicaba de esta investigación, chicos y chicas, esta mujer precisamente en su investigación llegó a estas conclusiones de que las mujeres, ¿sí?, pueden sentir diversas emociones, pero lo que sienten lo expresan a través de la tristeza. Y que los hombres también podemos sentir varias emociones, ¿sí?, y lo expresamos a través del enojo o a través del ser rudos, ¿no? Porque culturalmente no nos es permitido expresar algo diferente. Claro que esto genera problemas psicológicos, ¿sí?, mentales, problemas también biológicos y problemas sociales, ¿no? Porque a partir de esto que introyectamos como lo establecido dentro de nuestra cultura, pues nos relacionamos, nos vinculamos, nos comunicamos con los demás, ¿no? Y entonces pueden existir miedos, bueno, aquí usted habló de miedos racionales y miedos irracionales. Yo más bien hablaría, no sé, compañero, ¿a qué se refiere con eso? Yo hablaría de miedo ante un peligro real o miedo ante peligros inexistentes, ¿sí?, o que están solamente en nuestra cabeza. Como cuando hablábamos también nosotros de la ansiedad o la angustia, ¿no? La ansiedad frente a situaciones reales o la ansiedad neurótica. Compañero. Y compañía. Bueno, aquí hay otro factor importante que nosotros debemos de considerar a la hora de la expresión de lo que sentimos. ¿Por qué somos diferentes a los animales? Porque los animales no, por ejemplo, el animal que vimos enfrentándose ahorita en esta escena, no va a estar recordando, ah, sí, yo el día de ayer me enfrenté a un leopardo. Ah, sí, yo hace un mes me enfrenté a un leopardo. Ah, sí, yo hace 15 días me enfrenté a un leopardo, ¿no? O sea, ellos viven en el ahora, ellos viven en el aquí, ellos viven en el momento preciso. Nosotros sí tenemos una conciencia reflexiva, ¿sí?, que tiene que ver con el recuerdo. Y entonces nosotros recordamos el pasado y lo reorganizamos hacia futuras acciones. Y así es como lo que el compañero habla de que las emociones que procesamos y al final realizamos supuestos mentales con base a estos mismos, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros
reflexionamos con nuestra conciencia reflexiva, chicos y chicas, muchas veces puede terminar distorsionándose. Entonces, si yo ahorita les hablaba de que las emociones nos sirven para adaptarnos al medio ambiente, entenderíamos que una adecuada conciencia o un adecuado contacto con lo que realmente estoy sintiendo me va a permitir adaptarme de mejor manera a mi medio ambiente, y adaptarme de mejor manera a mi medio ambiente implica que yo pueda comunicarme de manera asertiva, que yo me sienta en bienestar, que no haya malestar, ¿sí? Que me sienta bien con la manera en cómo me relaciono con el entorno, ¿no? Esperaríamos eso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me estoy expresando conforme a lo que estoy sintiendo. Pero vemos que esto muchas veces es bastante complicado o complejo, porque como lo menciona el compañero Yeshua y lo que les está explicando, realizamos interpretaciones, supuestos mentales de lo que nos va pasando o nos va aconteciendo, ¿sí? Y entendemos al mundo a partir de todas las vivencias y experiencias que vamos teniendo, tanto las agradables como las desagradables, tanto las saludables como las traumáticas. Y es por eso que además de los supuestos culturales, muchas veces nosotros no nos expresamos conforme a lo que está pasando, sino conforme a lo que recordamos que nos pasó. No sé si se entiende esto, ¿sí? Y entonces es por eso que cuando yo les puse esta dinámica de la matea, ¿sí? Como en esto de qué emociones se expresan más y qué emociones se expresan menos, tiene que ver con su personalidad. Y su personalidad está vinculada directamente con lo que es su historización de vida a partir de sus vínculos paterno-filiales, ¿sí? Materno-filiales, donde ustedes aprendieron cosas con mamá y papá, donde ustedes se adaptaron al entorno de mamá y papá, ¿sí? Y donde ustedes aprendieron que si yo me enojaba, pues mi papá me iba a dar unas nalgadas. Que si yo qué emociones se permitían en mi entorno, qué emociones no se permitían. No llore, no sea puto, ¿sí? Si lloras se van a burlar de ti, ¿no? Entonces, nosotros aprendimos, ¿sí? O sea, esto no es de a gratis, chicos y chicas. No es que el compañero Michelle, no es que el compañero Yeshua, no es que la compañera Denise de a gratis pueda expresar más fácilmente ciertas emociones y más difícilmente pueda contactar con otras emociones. O sea, esto tiene que ver con cómo se adaptaron a su medio ambiente, con cómo se comunicaron, con cómo recibieron información de su medio ambiente, ¿sale? Porque ¿por qué les explico todo esto de las emociones? Porque viene en su temario, ¿no? O sea, la cuestión de las emociones, se hablaba en su temario de las emociones positivas, de las emociones básicas, complejas, ¿no? Y de entrada tenemos que entender a profundidad, pues todo el contexto, ¿sí? Toda la información que rodea las investigaciones en torno a las emociones, ¿sí? Y cómo las emociones básicas, ¿sí? Están vinculadas con la adaptación. Pero luego esta adaptación a nivel ser humano se vuelve complicada porque nosotros nos seguimos vinculando o relacionando a partir de recuerdos, a partir de cosas que ya no están. Y entonces la diferencia con el animal es que el animal analiza el entorno a partir de lo que pasa en el entorno. El ser humano analiza el entorno a partir de lo que el entorno le comunica y luego cómo éste interpreta lo que el entorno le está comunicando y las telarañas que el otro ya se hizo en la cabeza, ¿no? Y entonces en el plano, por así decirlo, asertivo, ¿sí? De la comunicación o de la expresión asertiva de los sentimientos tanto positivos como negativos, implicaría que ustedes expresen la emoción que corresponde a la situación y a la reacción que se está viviendo en el entorno. O sea, por ejemplo, si la compañera Andy se encuentra frente a una situación de injusticia, ¿sí? De abuso, etcétera, lo asertivo sería que la compañera se enoje, porque la emoción que corresponde frente a las injusticias es el enojo,
porque el enojo nos permite poner límites, nos permite poder decir no. Si la compañera Fernanda está frente a una situación peligrosa, lo asertivo, ¿sí? Lo positivo dentro de que se plantea en el temario como psicología positiva sería que la compañera sintiera miedo, porque el miedo frente a una situación peligrosa real implicaría que ella pueda huir de esa situación peligrosa. ¿Sí? Si la compañera Juana se encuentra frente a una situación de afecto, ¿sí? De vincularidad, de expresión de afecto, de amor, ¿sí? Lo ideal es que hablo de lo ideal porque muchas veces eso no va a pasar, ni nos pasa a ninguno de nosotros aquí presentes. Lo ideal sería pues que la compañera sintiera amor, ¿no? Pero alguien más podría decir, sentir desconfianza, ¿no? ¿Qué querrá este? ¿Por qué me está tratando así? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere, no? Algo quiere, ¿no? ¿Por qué decimos popularmente? Ahora, ¿por qué me tratas así? Algo quieres, ¿verdad? Entonces ahí estamos con una actitud defensiva, ¿no? En vez de aceptar como la reacción o la acción que corresponde a ese momento específico del entorno, ¿no? O, no sé, si el compañero Sinaí estuviera en una situación de pérdida, ¿no? De una pérdida, pues lo ideal sería que el compañero pudiera sentir tristeza, ¿sí? Sentir tristeza porque pues, estamos frente a una pérdida implica un duelo, algo que duele, etcétera, ¿no? Si estamos frente a una situación donde la compañera Natalia pueda divertirse, energetizarse, pasarla bien, pues que el ambiente propicie eso, la compañera podría, ¿sí? En el ideal, sentir alegría, ¿no? Sentir esta energetización del cuerpo para expresar o sentir alegría. De entrada, las emociones, chicos y chicas, siempre son de corta duración, ¿sí? Duran poco, porque la emoción tiene que ver con lo que sentimos en relación a lo que está pasando en el medio ambiente, ¿sale? Entonces, profundizando más con esta dinámica, chicos y chicas, que ustedes hicieron y que ustedes correlacionaron, ¿sí? De si se parecen a su mamá, si se parecen a su papá, qué tipo de parejas eligen, qué tipo de amistades, etcétera. Tomen en cuenta esto que es muy importante, que hemos explicado en la clase del día de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con el hecho de qué tanto las emociones que yo expreso más tapan lo que realmente puedo estar sintiendo, ¿sí? Y si lo llevamos a un plano patológico, ¿sí? Las emociones pueden expresarse de manera patológica, ¿sí? No sé si recuerdan esta película la película del Guasón, ¿sí? Cómo frente a una situación de injusticia o dolorosa, este chico se ríe de manera eufórica, ¿no? Pero ahí ya hablamos de un grado extremo de patología, ¿sí? Es una patología muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero como hay una sonrisa eufórica y una sonrisa que hasta dan escalofríos, ¿no? ¿Por qué? Porque es tal la euforia, la expresividad, ¿no? De esa emoción, que podemos ver que pues detrás de esa reacción se está ocultando lo que el otro realmente siente, ¿no? Que es el enojo, ¿no? Que es la tristeza, ¿no? Que es todo el dolor que trae detrás, ¿no? Entonces, no sé si van agarrando el hilo, chicos y chicas, de esto que les explico el día de hoy en la clase, ¿sí? De las emociones, del para qué de esta actividad, ¿sí? Porque en el plano ideal, como les mencioné con cada uno de ustedes, ¿sí? Que les puse a varios de ustedes, si tú sientes miedo, chalala, si tú estás en una situación, talala, ¿no? Pues no es que
ustedes tuvieran que expresar más una emoción que otra, sino que en el plano de la asertividad, ustedes expresarían lo que realmente están sintiendo conforme a lo que realmente está pasando. Y para eso, para poder llegar a ese desarrollo humano, para poder llegar a ese grado, se necesitan años de terapia, chicos y chicas. ¿Sí? Se necesita un proceso profundo, se necesita hacer mucha terapia, ¿sí? Muchos cursos, muchos talleres, porque no es tan fácil, porque de entrada lo que ocultamos o expresamos está o va de la mano con nuestra personalidad, y nuestra personalidad es el resultado de la adaptación al medio ambiente en el que nos tocó nacer, crecer y desarrollarnos. ¿Sí? Por ejemplo, la compañera Anti dice, siento que sirve para que reflexionemos, profe, así como lo dice el video, si alguna parte está mal, puede repercutir en los demás, aunque quizás el miedo en muchas ocasiones nos sirve, ya que nos pone alerta a un peligro. Y nuevamente el conocernos y saber qué pasa en nosotros es fundamental, ya que así podemos identificar el por qué cierta situación nos aleja. Me identifico en el hecho de que muchas veces lo que estamos pensando y vemos en reacción mal de los demás, ahí ya no lo entendí, ya pudiera pensar qué es lo que yo estoy teniendo en mente. Bueno, esta última parte no la entendí muy bien, compañera, creo que no la redactó muy bien, que digamos. Pero lo que dijo en un inicio tiene como mucha razón y mucho sentido. Sí, está agarrando el hilo, está entendiendo la información. ¿Sí? Entonces, por eso es que esto del desarrollo humano, chicos y chicas, es más complejo, ¿no? Más complejo que un libro de autoayuda de Sé feliz en 7 pasos, ¿sí? O de Sé feliz en 7 días, ¿sí? Implica un darnos un chapuzón a aquellos aspectos más desagradables de nuestra propia historia de vida, de nuestra propia personalidad, porque solamente identificando los síntomas, ¿sí?, con los cuales nos vinculamos neuróticamente, es que podremos dar un salto hacia una actitud menos neurótica y más asertiva, ¿sí?, a la hora de expresar lo que sentimos y lo que pensamos, ¿sí?, y que en el entorno haya una nutrición, haya un feedback positivo, haya un entorno que sea propenso a que nosotros podamos ser asertivos, o que nosotros podamos vincularnos de manera saludable o en bienestar. Incluso en el podcast de esta psicóloga, chicos y chicas, esta psicóloga hablaba de la cuestión de la autoestima como algo autolimitante, ¿sí? Y al hablar de la autoestima como algo autolimitante, ella hablaba de también la capacidad de los seres humanos de reconocer qué ambientes son factibles y qué ambientes no son factibles para que nosotros nos expresemos de una u otra manera, ¿no? Y entonces, al hablar de eso, habla de que pues, tú tienes que reconocer también cuando, y eso es asertividad también, cuando, si por ejemplo Michelle le cuenta algo de sus emociones a un cuate, si el cuate tiene esta capacidad empática y sensible para validar lo que el compañero siente, o se va a burlar del compañero y le va a decir, ay, no seas puto, que vamos a jugar Nintendo, ¿no? No te enganches. Esas son babosadas, esas son mariconadas, qué sé yo, ¿no? Entonces, si yo ya sé que tengo un amigo que es bien machín y que piensa así, pues tampoco me arriesgo, ¿sí? Y eso tiene que ver, nuevamente repito, con la asertividad, tampoco me arriesgo o me expongo a que el otro me lastime, ¿no? Sino que pues reconozco el ambiente, reconozco las posibilidades que existen dentro de cada ambiente y actúo a partir de ello, ¿sí? Mis expectativas, reconozco que a lo mejor yo tengo una expectativa de que papá o mamá reaccionen como tal, pero papá o mamá son así por su historia de vida, entonces si ellos no pueden reaccionar así frente a lo que yo quiero y eso me lastimaría, mejor no lo digo, o lo digo con alguien más. No sé si me estoy explicando, chicos y chicas. ¿Cómo vamos hasta aquí con la información? ¿Va quedando clara? ¿Sí? Quería como recapitular en esta clase para que ustedes tomaran notas respecto a lo que hemos venido manejando y a las 2 actividades que se dejaron la
la semana pasada. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Quiero escucharlos, leerlos, ¿cómo van hasta aquí? ¿Se están entendiendo lo complejo que son las emociones, aunque hablemos de emociones básicas? O sea, son básicas a nivel biología, pero son complejas con todo lo demás que se involucran, que tiene que ver con el pensamiento y la interacción social y cultural. ¿Sí? Como cuando se cruzan y se entrelazan con todo lo demás, ahí viene la complejidad de las cosas. Chicos y chicas, ¿cómo van? Les escucho. A ver, compañera Natalia, ¿cómo va entendiendo la información? ¿Puede abrir su micrófono? Adelante, compañera Natalia. Ay, es que estoy batallando para abrir el micro, pero pues la información sí la voy entendiendo, igual con los ejemplos, pues sí, recordé lo que había puesto en los trabajos y sí tuvo como que otra percepción o otro modo de aplicación en los ejemplos que yo había puesto, pero sí lo entendí un poco mejor. Ok, ¿para usted tiene sentido esto, compañera? De cómo muchas veces enmascaramos lo que estamos sintiendo con otra emoción. Sí, de hecho, pues fue, creo que en uno de los trabajos que dejó había puesto algo referente a eso con lo que estoy viviendo o viví, bueno, ambas. Claro. Ok, qué bueno que lo reconfirma, compañera, y lo trae consciente para poder trabajarlo, ¿no? Que entendamos con todo esto que estamos diciendo que siempre se trata de adaptación, ¿sí? Nada más que muchas veces nuestras adaptaciones son obsoletas, porque las circunstancias han cambiado, porque las circunstancias se han modificado. Muchas gracias con lo que nos menciona, compañera Natalia. Compañera Andrea, ¿cómo va usted con la información, con esto que estamos mencionando? Bien, profe. De hecho, pues también como que lo que estamos viendo ahorita, puedo relacionarlo con lo que vimos en los ejercicios que nos estuvo dejando el lunes y el martes. Y pues sí, nos damos cuenta cómo influye todo de quienes nos rodeamos en cómo muchas veces manejamos nuestras emociones. Claro, compañera, porque nos estamos adaptando al entorno en el que estamos, ¿no? Y muchas veces el entorno en el que estamos, pues tiene sus limitaciones, como también tiene sus bondades. Y es dentro de la asertividad, que es uno de los temas de esta materia, pues hay que saber identificar qué sí es posible y qué no es posible en un ambiente, para autocuidarnos, para ser autolimitantes. ¿Sí? Muy bien, compañera Denise, ¿usted qué nos puede comentar? ¿Anda por ahí? Sí me menciona a mí, ¿verdad, profe? ¿Denise? Sí, Sí, es que se compañera. trabó el audio y no entendí bien. Sí la mencioné usted. Pues sí, todo me va quedando más claro. Creo que con el video pues ya entendí un poquito más y con sus ejemplos pues también ya me va quedando más claro. Pues fui haciendo muchas anotaciones conforme fue pasando la clase y pues sí entendí mucho igual, o sea, me recordó mucho lo que puse en los trabajos y ya ir viéndolo desde otra perspectiva, que cómo el ambiente
también repercute en cómo nos vamos adaptando, o sea, de distintas maneras, y nuestras reacciones y emociones pues también, o sea, tienen que ver mucho con lo que vivimos y cómo nos vamos adaptando a reaccionar de ciertas maneras, que muchas veces esas, o sea, las maneras en que reaccionamos van encubiertas con emociones que pues que en realidad no estamos sintiendo, pero que pues por lo que hemos vivido pues reaccionamos de esa manera. Entonces, pues sí. Ok, que esa es la labor terapéutica que ustedes van a hacer en algún momento. Todo lo que ustedes mencionaron precisamente tiene que ver, compañera, con que el día de mañana, si usted está frente a un consultorio y frente a un paciente, va a tener que ayudar, por así decirlo, a la otra, al paciente, a darse cuenta de cómo, por ejemplo, está encubriendo su enojo con tristeza y cómo al encubrir ese enojo con tristeza deriva en ciertas acciones que terminan siendo frustrantes para ella en el entorno donde se encuentra, ¿no? Y cómo se vuelve, por así decirlo, un circulito vicioso, ¿no? Y esa es la parte que de la terapia en la que se inmiscuye todo esto de la materia, ¿no? En respecto a la comunicación y la asertividad, porque en la medida que un paciente es capaz de identificar con mayor claridad lo que siente, va a ser más fácil que lo comunique de manera adecuada y por ende que, por así decirlo, los resultados sean más favorables o agradables y menos desagradables. Muchas gracias, compañera. Compañera Paula, que anda por aquí el día de hoy, ¿qué nos pudiera compartir usted, compañera? Compañera Paula, ¿sí está por aquí? Ok, creo que no está. Bueno, sí la vi conectada, pero no está. Compañero Alan, ¿nos puede compartir su reflexión respecto a las actividades y lo que hemos venido hablando el día de hoy? Y quienes no me hayan enviado los trabajos todavía me los pueden enviar, ¿sale? No tienen el mismo valor, pero sí sería importante que me los envíen. Los de las actividades de la semana pasada. ¿Qué tal, profe? Sí, mira, la verdad, o sea, desde hace rato como que lo quería comentar, o sea, quedé como muy impactado con el video de Walt Disney. Sí dijo que era de Walt Disney, ¿no? Sí, 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 el video ustedes lo encuentran en YouTube como el estrés explicado por Walt Disney. Sí, o sea, me impacta como en el tiempo, o sea, hace unos años, cómo transmitían como esos mensajes, ¿no? Informativos sobre la salud mental y la salud, pues, tanto mental como física. Y cómo ha cambiado hasta el día de hoy, ¿no? Que ya no lo hacen. O sea, ya ni siquiera como con cuestiones de salud ya no se meten ni nada de eso. Y en ese tiempo eran como muy directos, ¿no? Habían así hasta caricaturas o dibujos también para niños. O sea, los niños a lo mejor no lo entendían de igual forma, pero pues era como un mensaje directo, ¿no? Y cómo ha ido cambiando eso con el paso del tiempo. Yo creo que por cuestiones igual de, pues cómo la gente se ha ido quejando de tales situaciones, ¿no? Pero no sé, o sea, como que me impacta muchísimo el saber eso de que, por ejemplo, yo si lo hubiera visto a tal edad, por ejemplo, de unos 7 o 5 años, pues yo creo que no le hubiera entendido, pero estando con mi familia, yo creo que los adultos pues obviamente captan el mensaje así directamente, ¿no? Pero o sea, se me hace eso como chistoso, cómo lo hacían por medios de dibujos y no sé si el mensaje, ellos tenían planeado que fuera para los niños, pero no sé, o sea, me quedé como con esa duda. Tampoco sabría decirle si este video lo hicieron para niños o para adultos, pero precisamente si hay un entorno que promueva el acompañamiento con los infantes, pues el entorno adulto podrá explicar o retroalimentar cuando un niño tenga dudas. Ahora, respecto a lo que explicamos de las emociones, compañero, de estas actividades del podcast y la matea, ¿qué nos puede decir? Por ejemplo, con lo que está tocando usted ahorita,
podría retomar como un punto que estaba señalando usted sobre la tarea que hicimos de la semana 4. Lo de malestar o enfermedad, que unos, o sea, como que todavía no tenemos bien definido como varios puntos en nosotros mismos, o sea, porque obviamente yo lo veo como un tanto complicado, ¿no? Poder percatarse de las emociones internas, o sea, hacer como un propio estudio a nosotros mismos. Es como, o sea, no es como muy complicado, pero sí es un trabajo como quien dice arduo, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, yo lo veo desde mi punto de vista, cuando yo me molesto, pues, o sea, te molestas, ya hasta después como que te cae el 20, como usted dijo hace un momento, y logra percatarse de por qué se molestó y si estuvo bien el haberse molestado, cosas, o sea, sí, o sea, me estoy como reburujando. Sí, o sea, sí lo voy entendiendo. Sí, en el trabajo de la semana 4, si no me equivoco, hablábamos de los ejemplos donde situaciones donde nosotros presentábamos ciertos síntomas y cómo esos síntomas los tapábamos con acciones que no resolvían el problema, sino que nos ayudaban a distraernos del problema, a medio taparlo, pero no se resolvía, ¿no? Entonces, usted ahorita habla como de, fíjese, de pensar lo que estoy sintiendo, y en realidad lo que se siente no se piensa, lo que se siente, y ya después podemos hacer un análisis o una reflexión sobre aquello que sentimos, pero eso es lo que nos pasa, como esto que usted ahorita está diciendo, que es muy importante, o sea, las emociones se sienten, chicos y chicas, ¿sí? La inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir lo que realmente estamos sintiendo, no de pensar lo que pudiéramos estar sintiendo. Sí, exacto, profe. O sea, lo que me quería también como dar a entender es, por ejemplo, de esas ocasiones, por ejemplo, en lo personal, cuando, por ejemplo, yo exploto en tales situaciones, ya después, o sea, haciendo conciencia de por qué me molesté o por qué exploté en su momento, tal vez a un futuro me logre como no percatar, porque como usted dice, pues, o sea, son sentimientos, o sea, salen a flote, pues, en su momento, ¿no? Pero sí como de minimizar como el impacto, ¿no? O sea, por ejemplo, si exploté por una cosa como súper sencilla, tal vez en un futuro pueda controlarme como emocionalmente, pues sí, emocionalmente y no explotar de tal forma, sino como sobrellevarlo de una mejor manera. O sea, obviamente molestarme, pero no un impacto como al hacerme tanto daño como a mí mismo como persona. Es que cuando usted habla de explotar, ahí podíamos hablar ya como de una cuestión más iracunda, y entonces si habla de que fue una situación donde usted maxificó, podemos hablar de que ya puede haber una distorsión cognitiva o perceptual de las circunstancias, que a lo mejor no es que las emociones sean malas o buenas, chicos y chicas, ¿sí? Y compañero Alan, es que las emociones nos ayudan a interactuar y adaptarnos, como les dije, es el termostato dentro del medio ambiente. La cuestión es que si hubo una reacción, por así decirlo, exagerada, tenemos que revisar por qué mi reacción fue exagerada. No es que las emociones las tengamos que aprender a controlar, porque las emociones surgen. ¿Sí? La cuestión es que tenemos que analizar o tomar conciencia en los procesos terapéuticos de por qué yo reaccioné, por así decirlo, de manera desmedida frente a una situación que era, por así decirlo, pequeña, y no que minimicemos, sino porque posiblemente, a lo mejor usted, siguiendo el ejemplo que usted nos pone, trae acarreando otros malestares que cuando alguien llega y le toca del brazo, usted ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, por ejemplo. ¿Sí? Pero no es que las emociones las controlemos, porque las emociones las sentimos a partir de algo que pasa en el entorno, sino que tenemos que explorar por qué nuestras reacciones y si nuestras reacciones corresponden, por así decirlo, de manera adecuada con lo que realmente pasó en el entorno. No sé si me explico, Alan y compañía. Sí, profe, muchas gracias. Sale. Ok, chicos y chicas, ¿alguna duda? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere dar su opinión? Les pregunté a algunos que no habían hablado, a los demás han estado comentando, por eso es que no les pregunté ahorita, pero si alguien quiere decir algo o quiere hablar también de su experiencia, lo puede hacer. ¿O alguna duda, alguna pregunta, chicos y chicas? Ok, entonces, la tarea no escrita, pero como de propio examen de autoconciencia sería, dentro de esta actividad que hicieron en la matea,
¿qué tanto ustedes pusieron sus respuestas pensando en lo que creen que sienten o realmente teniendo claro la conciencia de que eso es lo que ustedes normalmente sienten? ¿Sí? Porque yo puedo decir, sí, yo normalmente la emoción que más siento es la alegría. Y a lo mejor si le preguntan a mi mamá o a mis hermanos van a decir, no, pues, ¿cuál es la alegría? Tú te la pasas enojándote todo el tiempo, eres bien gruñón, ¿no? Entonces, fíjense, muchas veces, chicos y chicas, nosotros tenemos una distorsión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que somos bien alegres, pero somos bien enojones, ¿no? Entonces, eso pasa muchas veces también en la terapia, ¿no? O sea, por ejemplo, es que en mi casa dicen que yo soy tal, pero yo me percibo así. A ver, vamos a explorar por qué eso. ¿Por qué ellos dicen que tú eres así? ¿Por qué tú te autopercibes así? ¿Qué pasa, no? O sea, a lo mejor sí, hay detrás mucha alegría, pero lo que expresa siempre es enojo, ¿no? Entonces, ese sería como el siguiente examen de autoconciencia, ¿no? No es que lo tengan que escribir. Si alguien lo quiere escribir, lo puede hacer. Pero que vean, ¿no? O ahora vayan, ¿sale? Vayan con sus familiares, vayan con papá y con mamá y pregúntenle, háganle estas preguntas, ¿no? Oye, mamá, ¿tú cuál emoción consideras que es con la que yo siempre contacto más? Oye, ¿con cuál emoción tú consideras que yo casi nunca contacto? A ver si lo que ustedes perciben de sí mismos también se percibe en su entorno, ¿sale? Pudiera ser un buen ejercicio de autoconciencia, ¿sale? Muy bien, chicos y chicas, si no hay más dudas, vamos a dejar la clase hasta aquí. Voy a detener la grabación.